Hola, yo soy Óscar Navarro y esto es Spanish with Quotes, o como decimos en la lengua de Baltasar Gracián, español con citas. Tu canal de YouTube para aprender y mejorar tu español a partir de citas y frases famosas. ¡Vamos allá! Lo cierto es que mi relación con la cámara, con YouTube en general, no es la mejor posible, aunque tengo el firme propósito de que esto cambie. Por eso estoy aquí, evidentemente. Pero no es algo con lo que yo me maneje muy bien. De manera que, como lo que yo tengo es experiencia en dar clase, en preparar materiales y cosas así, este vídeo, que debería ser la presentación tanto mía como del canal, lo voy a orientar de alguna manera a darle un enfoque un poco más didáctico y más dinámico al mismo tiempo. He preparado una ruleta con preguntas y dejemos que sea el azar quien me diga qué preguntas debo contestar para presentarme y presentar el canal de Spanish with Quotes. Así que vamos allá, vamos a ver qué nos dice el azar. Empezamos con la primera pregunta. ¿Para quiénes estarán orientados los vídeos? Muy bien, pues la idea es que en YouTube hay cantidad ingente de canales que se dedican a enseñar español desde niveles iniciales, desde niveles muy bajos. Y creo que ese material ya es muy bueno, pero hay demasiado. De modo que el objetivo es que estos vídeos de Spanish with Quotes estén orientados y estén dirigidos a estudiantes o personas interesadas por el español que tengan un nivel que les permita seguir una conversación fluida en esta lengua. De modo que diríamos que desde un nivel B2 hacia arriba, C1 especialmente, C2. ¿Vale? Bueno, vamos a ver una segunda pregunta. A ver qué nos dice. ¿De qué tratarán los vídeos? Muy bien, yo creo que esta es precisamente la pregunta que más os interesa a todos. Bueno, pues los vídeos de Spanish with Quotes van a tener dos partes, tres en realidad. La primera será una cita, una frase célebre, que estará extraída de libros que yo estoy leyendo en este momento o libros que ya he leído y que me resulten interesantes tanto por su contenido como por su forma lingüística, por las palabras que utilice, los recursos gramaticales. De modo que la primera parte será la presentación de esta cita. En la segunda parte yo haré algún comentario sobre la frase, trataré de ponerla en el contexto del libro, de los autores, de la época. La temática va a ser muy variada, pero básicamente estará centrado en filosofía, historia, actualidad, política, temas de sociedad, cuestiones por este estilo. Y la segunda parte del vídeo, lo que haré será extraer de esta cita algunos aspectos de gramática, de vocabulario, de funciones comunicativas, etc. Claro, la mayoría de los libros que voy a tener, que voy a leer y de las citas que voy a ofreceros, originalmente no estaban escritas en español, de modo que tanto la cita como la explicación gramatical léxica que haré en la segunda parte del vídeo se referirán evidentemente a las traducciones. Bueno, pues vamos a ver otra pregunta más. A ver qué nos sale por aquí. ¿Qué temas no te gustan? Muy bien, esta me gusta. Hay por ahí otra pregunta que es ¿qué temas sí me gustan? Claro, podría contestarle a las dos a la vez. De hecho, lo voy a hacer. Los temas que me gustan, ya más o menos lo he dicho antes, son la historia, la filosofía, la sociedad, temas de medio ambiente, de alimentación saludable, de zero waste, cuestiones así, cultura, música clásica en especial. De hecho, el primer vídeo, adelanto ya, que tiene bastante relación con la música clásica, en concreto con mi compositor favorito, pero tendréis que esperar al vídeo para saber de lo que estoy hablando. Pero la pregunta era ¿qué no me gusta? Y temas que no me gustan,
pero no porque sean ni mejores ni peores, simplemente son temas de los que yo no tengo ningún conocimiento, así que no podría aportar ninguna información. Pues deportes en general, fútbol en particular, sí, lo sé, un español que no le gusta el fútbol, música actual, reggaetón, coches, vehículos, actividades de acción, moda, vaya, todos aquellos temas que, si os interesan de verdad, tanto YouTube como el resto de redes sociales están llenos. Yo voy a intentar aportar algo en uno de los campos más pequeñitos, a ver si encuentro personas como tú que estéis interesados. Vamos a por otra pregunta. A ver. ¿Quieres vendernos algo? Muy buena pregunta. Pues como digo muchas veces en clase, sí y no. No, porque lo que yo quiero es compartir con vosotros mis comentarios, mis ideas, mis reflexiones a partir de estos libros, de estas citas que quiero presentaros, y al mismo tiempo que vosotros aprendáis aspectos de gramática y de léxico que no son muy frecuentes. Sabéis que a partir de un nivel medio alto, el español se complica mucho y a veces la gramática que ya conocéis y que conocéis muy bien se llena de excepciones, casos especiales, dobles sentidos, etc. Y eso es lo que quiero que vosotros saquéis y consigáis de manera gratuita si seguís mis vídeos. Pero sí, no sé yo si llamarlo vender, sí que os voy a pedir en cada vídeo que bajéis a los comentarios y que miréis ahí un enlace a mi sitio web donde podréis, si os apetece, reservar una sesión de conversación conmigo para hablar sobre estos temas, sobre el tema de la frase del vídeo del día o algo así. En cualquier caso, para tener una conversación interesante, profunda, con un nivel bastante alto, el vuestro, para que podáis practicar y mejorar vuestro español a partir de estos temas que son de vuestro interés. Así que sí y no. Bueno, y vamos a ver otra pregunta más. Quedan pocas. Bueno, acaba de salir qué temas te gustan, ya lo he contestado antes, así que nos vamos ya con la última pregunta que nos queda. ¿Qué estudiaste? Bueno, pues yo estudié en la Universidad de Alicante, ciudad en la que resido, una ciudad de la costa española, en el sureste, en el Mediterráneo. Estudié en la Universidad de Alicante y soy licenciado en Filosofía y Letras, Filología Hispánica, especialidad de Literatura Española. Sin embargo, llevo desde hace 26 años dando clases de español como lengua extranjera a estudiantes de, ya no podría decir de qué nacionalidades, de casi todas, si eso fuera posible. Muchísimas en cualquier caso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta presentación te haya parecido interesante y que haya logrado convencerte para que estés atento a la publicación de mis próximos vídeos, que por cierto intentaré que sea uno semanal, comenzando por este mismo jueves. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.